Bueno, pregunta del millón. ¿Alguno sabe qué son los criterios de divisibilidad? ¿Recuerdan qué es un criterio de Obvio, divisibilidad? ¿Qué es? obvio que no, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿No? ¿En serio no le O sea, suena? profe, de pronto lo conozcamos con otro nombre, pero no con ese. No, normalmente es un criterio de divisibilidad. ¿Se ven? No, ninguno. O sea, no es lo que concluimos a través de la vista, o sea, lo que vemos ahí y No. deducimos. No es criterio moral, sino matemáticamente. No. Bueno, entonces, ahí. Yo creo que todo tengo, no sé, 240. Uy, pero que ya, no pues bala al dedo. 247. 6. ¿Sí? Eh, ¿Para qué sirven los criterios de divisibilidad? Para mirar si si yo tomo un número y voy a dividir ese número entre otro, a ver si da exacto, ¿sí? A ver si una división es exacta. Bueno, ahora, eh, para dar como una definición así, no es como la definición más exacta, pero pues un criterio de divisibilidad, bueno, pone la fecha hoy, estamos ya a 9, sí, a 9 de febrero, y ponen criterios de divisibilidad. Entonces, el criterio de divisibilidad es como una ley o como una norma, se puede llamar, para saber por qué número puedo dividir yo otro, ¿sí? ¿Por qué número puedo dividir? Exactamente, perdón, sí. Porque es como una regla, una norma, la que me indica por qué número puedo dividir exactamente. ¿Listo? Pues las reglas y los criterios de divisibilidad, vamos a ver como unos pocos, ¿sí? Del uno no, del uno no, 2 3 4. Bueno, algunos nos vamos a saltear porque es como lo mismo de otros. Eh, Listo, vamos a ver. Criterios. Esos criterios ustedes, no sé, los tienen que tener muy en cuenta de ahora en adelante, por todo lado, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta por qué. Y siempre los han utilizado ahí. Entonces, a ver, criterios de divisibilidad. Entonces, voy a poner C-2. ¿Listo? Eso quiere decir criterio del 2. Eso ponen ahí como subtítulo, criterio o C-2, criterio el 2, ¿sí? O sea, la norma o cómo saber si puedo dividir en 2. Eh, Listo, hay dos puntos o ahí aparte, ponen, ponen ahí. eh, debe terminar, debe terminar en cero, debe terminar en cero, debe terminar en cero o número par, o número par. Y entre paréntesis colocan 2 4 6 y 8. ¿Listo? Debe terminar en cero o número par. Sencillo. Ese es el criterio del 2. Si un número cualquiera puede ser lo más grande, si cumple ese criterio, yo puedo dividirlo en 2 exactamente. ¿Listo? Debe dar exacto. Ahora, vamos a ver. El criterio del 3.
¿Listo? Entonces, hago una aclaración acá, por si de pronto no. Un número está compuesto por más números, ¿cierto? Y a esos números, los que lo componen, se le dicen cifras, ¿listo? Esto es una cifra, esto es otra cifra y esto es otra cifra, ¿listo? Esas tres cifras me forman un número, haga la aclaración. Ahora sí, criterio del 3, la suma de sus cifras, la suma de sus cifras, la suma de sus cifras debe ser, la suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. La suma de sus cifras debe ser múltiplo de 3. ¿Listo? Entonces voy a colocar por acá. Bueno, coloco el 0. Acá múltiplo de 3. ¿Listo? Ese es el criterio de 3. Ya vamos a ver ejemplos. A ver. Criterio del 4. No, saltémonos el criterio del 4, que si no... Criterio del 5. Ahí se los digo, el criterio del 4 es de que termine en doble cero. No, y ese no lo necesitamos como principalmente. Criterio del 5. ¿Listo? Este es el más fácil. ¿Cómo sé yo que puedo dividir entre 5? Si su número, si los últimos números de las cifras son 5 o 0. Ok. Si su última cifra, ojo, si no, no las últimas, sino la última cifra es 5 o 0. ¿Listo? Quiere decir, el criterio es si la última cifra o si termina en 0 o 5. ¿Listo? Cualquiera de las dos es válida. Si termina en 0 o 5 o si su última cifra es 0 o 5. Ese es el criterio del 5. Entonces voy a poner acá 0,5. Del 6. Bueno, escribamos el del 6. Criterio del 6. Ese también, ese sí es con los anteriores. El criterio del 6 es que se cumpla el criterio del 2 y el criterio del 3. Eso, sencillo. Si se cumple el criterio del 2 y el criterio del 3, se cumple el criterio del 6. ¿Listo? Entonces, el criterio del número 6, si es divisible entre 6, entonces es si cumple el criterio del 2 y el criterio del 3. ¿Listo? Si cumple el criterio del 2 y el criterio del 3. Si cumple esos dos, es divisible entre 6. Pongo por acá C-2 y C-3. O sea, tiene que cumplirse esos dos. Criterio, ya ahorita les doy el criterio del 7. Criterio del 9. Criterio del 9. Criterio del 9. Criterio del 9. Si la suma de sus cifras si la suma de sus cifras si la suma de sus cifras es 9. ¿Listo? Ojo, no se vayan a confundir con el del 3. El del 3 es que sea múltiplo de 3. El del 9 es que la suma de sus cifras sea 9.
Entonces acá suma debe ser igual a 9. ¿Listo? Criterio del 10. ¿Cuál es el criterio del 10? Otro más fácil. Que su número termine en 0, la Mm, última cifra de 0. Que la última cifra sea 0. Sencillo. Que la última cifra sea 0. Que la última cifra sea 0. Listo, ahora sí, viene el criterio más bonito. El criterio del 7. Con ese es el que nos vamos a divertir en este tema. Dice, criterio del 7. Dice así. Si al multiplicar, si al multiplicar, si a multiplicar, o no se vayan a quedar atrasados, si al multiplicar la última cifra por 2, si al multiplicar la última cifra por 2, si al multiplicar su última cifra por 2 y el resultado y el resultado se lo restamos y el resultado se lo restamos al número sobrante si el resultado se lo restamos al número sobrante y este da 0 y este da 0 o múltiplo de 7 da 0 o múltiplo de 7 da 0 o múltiplo de 7 da 0 o múltiplo de 7, coma, es divisible entre 7. Coma, es divisible entre 7. Listo, entonces voy a coger ese, a ver. Voy a coger ese 246. ¿Listo? Ah, bueno, ejemplo. 246. Voy a mirar por qué números es divisible este número. ¿Listo? ¿Será que es divisible entre 2? ¿Cierto? Que sí. ¿Por qué? Porque la última cifra es el 6. Es par. ¿Cierto? El 6 es un número par. Entonces es divisible entre 2. ¿Es divisible entre 3? No, No. ¿Por qué no? ¿Cuánto da la suma de sus cifras? Sí. sí es divisible. Sí, es Ese divisible. número, Sí es. Es sumado, entonces una sí. pregunta, profe. Señor. ¿Cómo? ¿Ese número cumplirá con casi todos los criterios? No, no sé. Por eso vamos a mirar. Estamos mirando a ver si sí cumple con cuántos cumple, con cuáles cumple. ¿Sí? Entonces, el 3 sí, ojo lombana, vea, tengo el 2, el 4 y el 6. Si yo sumo esto, esto me da 6 y 6 más 6, 12, ¿cierto? Entonces, 12
yo sé que es múltiplo de 3, ¿cierto? Porque 3 por 4, 12. Pero si yo de pronto digo, me da un número, no sé, por allá 94, un ejemplo. Entonces, ¿yo qué hago? A este resultado sigo sumando las cifras. Entonces, 1 más 2, 3. ¿Sí? Me da 3, que es múltiplo de 3. ¿Cierto? 3 es múltiplo de 3, 4 es múltiplo de 4. Todo número es múltiplo de sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 4 por 1, 4, 3 por 1, 3. Por eso se dice que es múltiplo. Entonces, puedo seguir ese procedimiento si de casualidad me da un número grande. ¿Sí? Si yo no sé, digamos, no sé, si 65 es múltiplo de 3. Entonces, ¿qué hago? Sumo las cifras, ¿cierto? Entonces, cojo 6 más 5, me da 11. No sé si 11 es múltiplo de 3. Entonces, sumo las cifras. 1 más 1, 2. Entonces, no es múltiplo de 6. Puedo seguir ese procedimiento hasta que me quede un número de una sola cifra. ¿Listo? Por eso no hay problema. Pero si ustedes se dan cuenta, si acá miramos que, bueno, da 12, el 12 si yo sé que es múltiplo de 3, pues lo dejo hasta ahí. Entonces quiere decir que este sí es divisible entre 3. ¿Listo? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo full? Ok. Listo. ¿Es múltiplo de 5? No, No, ¿cierto? Porque termina en 6 y tiene que terminar en 0,5. ¿Es múltiplo de 6? Sí, Sí. ¿Por qué? Sí. porque es múltiplo de 2 porque 6 siempre. por 2 da, ¿Cómo? porque 6 por 2 da 12. 6 por 2. ¿Cómo así? No es porque cumple Es porque cumple el criterio criterio del 2 y el 3, ¿no? Exacto. Ojo, Rodríguez, porque está equivocado. Para el criterio del 6, pero lo puse acá, el criterio del 6, es que cumpla el criterio del 2 y el criterio del 3. O sea, en Ah, ok, otras, profe, ya. en otras palabras, es que ese número sea divisible entre 2 y también sea divisible entre 3. Como si son divisibles, entonces también es el del 6. ¿Listo? Bueno, es divisible entre 9. No, 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 porque ¿cierto? da 12, ¿no? Da 12. Y si yo vuelvo a sumar, me va a dar 3. Y tiene que dar 9. ¿Listo? En este criterio sí toca hacer todo ese procedimiento hasta llegar a una sola cifra. ¿Listo? Entonces no es del 9. Ahora sí. Bueno, criterio del 10. ¿Es divisible entre 10? No. Sencillo. No termina en 0. Ahora, criterio del 7. Con este que les digo que nos vamos a divertir. Entonces, dice, voy a poner este número por acá, 246, y voy a coger y voy a hacer una línea en la última cifra. Me dice, si a la última cifra la multiplico por 2, ¿cierto? Entonces, si ya lo multiplico por 2, me quedaría 6 por 2, 12. Y el resultado se lo resto al número restante, ¿sí? El número, ¿cómo fue que puse ahí? ¿Me lo repite alguno? Pero les dije, no queden atrasados porque no se me olvida. Solo restamos al número sobrante. Al número sobrante, eso. ¿Cuál es el número sobrante? Este 24. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo voy a coger la última cifra y la voy a quitar. Entonces, yo quité esa última cifra, me da 6 por 2, 12. Entonces, al número sobrante le resto ese resultado. Quiere decir que voy a poner el 12 acá. Listo, lo resto. Me da por acá 2 y por acá me da 1. ¿Será 12 es múltiplo de 7? No, ¿cierto? No hay No. ningún número multiplicado por 7 que me dé 12 de números enteros.
¿Listo? Estamos hablando de números enteros, números... Ahí. Entonces, quiere decir que 246 no es múltiplo de 7. Eso ya vamos a ver uno más larguito. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok. Listo, entonces copien ahí. Copien ahí. El único así largo, lo que es un poquito largo, es el del 7. ¿Listo? Ese es el único largo. Vamos a ver un último ejemplo. Profe, ¿Sí? pero es que dice, y, o sea, que para que sea múltiplo, para que sea divisible entre 7, el resultado debe dar o 0 un múltiplo de 7, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues estaba viendo eso con 49, pues 7% de 49, ¿no? Entonces, ahí da menos 14, creo. Sí, Ah, da ok, ok, ok. Sí, ya, digamos en este punto, listo. Vuelvo a hacerlo. ¿Listo? Saco el 2 y 2 por 2, 4. Si yo lo resto este 4 al 1, me da ya un número negativo que da menos 3, ¿cierto? Pero no me va a servir. ¿Listo? Si yo llego a ese punto, ya no puedo hacer nada más. Ahí me doy cuenta si es. Lo que pasa con el 49 es que uno ya se da cuenta que es un múltiplo. ¿Sí? Uno puede llegar a 70, de 70 para abajo, ¿sí? Para mirar si es múltiplo de 7. ¿Listo? O sea, uno ya conoce los pequeñitos. No podemos hacerlo con ningún número de dos cifras. ¿Listo? Ya de números de dos cifras es muy difícil que sea eso. ¿Listo? Profe, ¿sabe otro criterio que había escuchado? ¿Cuál? Bueno, que he escuchado no, supongo. Que todo, o sea, para que sea múltiplo o, bueno, criterio del 7 debe ser que su última cifra sea 7 y que las dos restantes sean múltiplo de 7. Un ejemplo, Ah, sí, 147. sí, también. Sí, porque si ustedes, digamos, 147, si ustedes sacan el 7, lo multiplican por 2, me da 14, y lo resto con 14 me da 0, ¿cierto? Y se cumple el criterio, ¿cierto? Entonces, también sí sirve, pero vamos a ver uno más, ¿listo? Ya les digo, a ver, otro ejemplo. Tengo 5, 7, 4, 2, 8, 1 y 3. No sé si ese número es divisible entre 7. Eso me va a enfocar es al 7. Entonces, voy a mirar si es divisible entre 7. Cojo el 3, ¿cierto? Multiplico por 2. Siempre por 2 me da 6. ¿Sí? Y lo resto al sobrante. Lo resto. 1 menos 6 no puedo, le pide prestado, queda convertido en 7, en 11, 11 menos 6, 5. Bajo el 7, el 2, el 4, el 7, el 5. ¿Cierto? ¿Será que ese número es múltiplo de 7? No sabemos. Voy a seguir haciendo ese paso. Saco el 5. 5 por 2, 10. Resto, el 10. Acá. 7 menos 0, 7. 2 menos 1, 1. Bajo el 4, 7, 5. ¿Sí? Todavía no sé, vuelvo a hacer el procedimiento. Siempre cojo la última cifra, la quito, la multiplico por 2 y luego la resto al número sobrante. Entonces acá me da 14. La resto. Entonces no puedo. 1 menos 4 no puede, pide prestado.
que ha convertido en 3, en 11, y por acá me da 7. Parece un 1. 7. 3 menos 1, 2. 7, 5. ¿Cierto? Vuelvo a hacer el mismo procedimiento. 7 por 2, 14. Entonces, 14. Entonces me quedaría este convertido en 6. 12 menos 4, 8. 5. Y bajo el 5. ¿Sí? Vuelvo a hacer otra vez el mismo procedimiento. 2 por 8. Bueno, 8 por 2. Igual a 16. Resto el 16. Entonces esto me quedaría convertido en 4. Esto me queda convertido en 15. Y sería 9. ¿Cierto? 9. Sería acá 3. ¿Listo? 39 es múltiplo de 7. No, No, entonces no es múltiplo de 7. Listo, acabé. Hubiera puesto un 6 de primeras, hubiera sido múltiplo de 7. ¿Cierto? Entonces, ese es el procedimiento para saber si es divisible entre 7 o no. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Dudas? profe, ¿no cree que se debería decir que es un número que se puede dividir? Ya no, el término correcto sería, es un número que se puede dividir con 7 y da una cifra entera. No, no, no. Cuando no es, se dice que no es divisible, es porque la división no es exacta. Cuando es divisible es porque es exacta. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vean, ahí ya se acabó. Esperemos que se acabe la reunión. Pueden ir al baño, pueden todo. Y apenas se acabe nos volvemos a conectar. ¿Listo? Para comenzar lo de matemáticas.